1. Por favor, Anaí, si puede comentarnos qué vio en el subtema 9, por favor. Sí, profa, buenos días. Buenos días, adelante. ¿Está bien? Sí. Pues habla del éxito, pues habla del éxito de la especie, dependiendo, que esta depende de la edad y el tamaño de las especies, ¿no? En este caso hablaban tanto de las especies de fauna y de flora. Y pues decía que el número de descendientes varía con la edad y el tamaño de los padres, y que habla en especial al principio de los ectotermos, que no poseen como que un límite para su crecimiento, algo que se ha establecido, que estas se mantienen creciendo pues durante el tiempo, y que pues a esto se le denomina crecimiento indeterminado. Y que pues en las plantas perennes, que estas que pues no, que conservan sus hojitas, retrasan la floración hasta que estas alcanzan un tamaño pues para que puedan soportar la producción de semillas. Y que también la diferencia de tamaño entre las plantas anuales también resultan en diferencias de número de semillas producidas, y que pues las plantas pequeñas usualmente producen menos semillas. Sí. Y pues de ahí voy a comenzar con la parte donde vienen como una especie de gráficas donde explicaban esta relación con el tamaño de las semillas con, el, con la planta. Y dice... Perdón, a ver, espéreme tantito, deje buscar el gráfico. Okay. Está en la página, ¿no recuerda? Es 181. 181, sí. En Pino Oregon, ¿verdad? Es esta. Sí, es esa. Uh-huh. Sí, es de la parte de abajo, Sí. donde dice que a menor sea el tamaño de la semilla, aumenta el número de semillas por planta. Y pues el éxito reproductivo, o sea, en realidad habla de la reserva de nutrientes de las semillas, y Sí. dice que la relación entre el tamaño de la semilla y la supervivencia de las plantas en ambos ambientes, supongamos en un ambiente seco y en un ambiente húmedo, pues va a tener un éxito dependiendo del tamaño de la semilla. La supervivencia en ambos ambientes aumenta conforme aumenta el tamaño de la semilla, y la reproducción de semillas grandes tienen éxito en ambientes secos. Y pues analizándolo tiene bastante lógica, porque si unas semillas con gran tamaño pues tienen más reservas de nutrientes, y pues no, y en ambientes húmedos van a estar bien, porque pues unas semillas pequeñas porque no van a tener un límite de este recurso pues de agua, ¿no? En cambio, las semillas más grandes pues van a tener éxito en un lugar seco. Puede tener éxito tanto en un ambiente seco como en un ambiente húmedo, porque pues en un ambiente seco va a tener suficientes nutrientes, reserva de nutrientes, y pues una semilla pequeña pues no va a ser como que no va a tener mucho éxito en un lugar seco, porque pues precisamente por eso tiene sus reservas de nutrientes muy limitadas. Y pues hablaba también de que la selección natural, en este caso, precisamente de lo que les estaba mencionando, semillas pequeñas tienen éxito en ambientes húmedos, y semillas grandes tienen éxito tanto en húmedos como en ambientes secos. Aquí lo malo sería que pues muchas veces podría tener, yo lo tomaba como ejemplo aquí en donde soy, las plantas como por ejemplo la caoba, que pues son muy grandes, y de hecho por el tamaño de la planta, pues sus semillas son muy grandes, pero son muy escasas. O sea, no son tantas como a comparación de una especie que aquí se conoce comúnmente como javín, que el árbol tiene muchos frutos, pero pues son muy pequeños. Entonces a eso se refiere también con la relación del tamaño y el tamaño de las semillas. Ajá. Y
Y las semillas de especies tolerantes a la sombra son normalmente más grandes. Y pues bueno, de ahí habla de... Habla del el sábalo, Ajá, sí. que dice que se reproducen a los 2 años de edad, que producen 59,000 huevos y Ajá. que aquellos que retrasan la reproducción hasta el tercer año producen alrededor de 379,000 huevos. O sea que en realidad entre más edad tengan y sea más una edad apta, van a producir más huevos y esto aseguraría su éxito reproductivo. Bueno, el éxito de la especie. Ay, perdón por el ruido que está. Este, y pues precisamente es eso lo que también habla de la tortuga, me parece que era una tortuga. Aquí está. Ajá, La sí, boba, tortuga boba. ajá, la tortuga boba, que pues igual se encuentra limitado por la capacidad de almacenamiento de los huevos de la hembra, el cual se encuentra pues relacionado con el tamaño del cuerpo, precisamente esto que pues puede ser que si es el tamaño en este caso la hembra de esta especie es muy pequeña, pues entonces su producción de huevos va a ser más pequeña. Pues lo mismo pasa con los árboles, que los árboles igual pueden tienen que llegar a un cierto tamaño para poder soportar la reproducción en este caso, como ya se los habían comentado antes. Y pues también habla de un cangrejo de pinzas grandes Sí. que pues estas tienen una relación evidente con el tamaño del cuerpo y la fecundidad de algunos animales endotérmicos. Y pues dice que las hembras son más pesadas, tienen más éxito de reproducción. Ajá, es lo que igual comentaba, que pues como son más pesadas tienen más éxito de reproducción y logran sobrevivir. Y pues también habla de una ardilla roja europea y que y que pocas ardillas con un peso menor de 300 gramos logran reproducirse. Y pues en conclusión, pues sería que realmente, como lo dice el título, pues realmente va a depender mucho en este caso, el tamaño y la edad para que puedan tener un éxito de fecundidad. Muy bien. Pues, creo que sería todo, profa. Muchas gracias. Correcto. Muy completo. Entonces aquí tiene que ver mucho con la edad y el tamaño corporal. Por aquí mencionan algunas especies de endotermas, ¿no? Eh, el tamaño de la hembra pues importa muchísimo en esto de la fecundidad. Y aquí entraría también la especie humana, jóvenes, en este aspecto, ¿no? Bueno, muy completo, creo que no hay más que agregar o tiene alguna observación. Muy ilustrativos sus ejemplos de las semillas, incluso las semillas por ahí, la mayoría, ¿no? De semillas de áreas tropicales, como usted lo menciona, de Javín y la otra especie. Por ahí después van a llevar, creo, la materia con el doctor Dante, donde ven esto de las semillas y semillas de áreas tropicales, pues tienen menos viabilidad. Bueno, en cuanto a tiempo, ¿no? El tiempo en que deben de germinar es muy corto, precisamente por lo que dice su compañera, tienen temperatura, tienen humedad, entonces la reserva de alimento no es tan grande, ¿no? En cambio, para zonas áridas, pues ahí tenemos zonas en donde tarda en llover 7 años, ¿no? Entonces estas semillas están en estado de letargo y bueno, tienen abundante reserva, ¿no? Para cuando están las condiciones propicias de una poca de humedad, pues germinan, ¿no? Muy bien, gracias, Erika. Erika, sí, le estoy cambiando el nombre, eres Araceli, perdón. Sí, profa. Disculpe, Marco Antonio Escobar Ángeles. Sí, profe, buenos días. Buenos días, le escuchamos. Adelante. ¿Sí me escucha? ¿Se me escucha bien? Sí, muy bien. Bueno, a mí el tema que me tocó, bueno, el subtema es el 8.10, el cual nos habla de
del abastecimiento de los alimentos sí puede afectar a la producción parental. Ajá. Bueno, el texto nos trata de explicar cómo la producción de descendientes puede verse reflejada en función de qué tan abundante sea pues el alimento. Se menciona que en el caso de las especies con un crecimiento indeterminado, la disponibilidad de los alimentos puede verse influida en algunas características directamente como el tamaño corporal y a esto a la vez por lo tanto a su esfuerzo reproductivo. Nos dice que las zonas donde hay mayor disponibilidad de alimentos y que por ende este varía a lo largo del tiempo, es posible que el número de descendientes que pueden ser producidos fisiológicamente puede ser mucho más grande, y esto pasa que a comparación del número de descendientes que pueda abastecerse, por lo cual es necesario que haya una reducción del número de crías. Uh-huh. También nos menciona que, por ejemplo, se encuentra que en muchas especies de aves, en lo que respecta a la incubación asincrónica y el fracticidio es cuando existe la muerte de un hermano hacia su otro hermano. Este sirve como un reductor de descendencia en la naturaleza de un hermano por parte del otro, como ya había mencionado. También se menciona que la incubación asincrónica, en esta las crías tienen distintas edades, por lo que es común ver que los hermanos mayores piden alimento más energéticamente a sus padres, ¿no? Lo cual provoca que pues los padres ignoren a sus hermanos más pequeños y que estos por ende mueran. Así es. También se dice que la cría que nace al último muere por inanición, lo que quiere decir por causas fisiológicas a causa de poco alimento que se les proporciona. Así es. Y que de esta forma, pues de esta forma se realiza la incubación asincrónica, termina favoreciendo a aquellos hermanos que nacieron primero, pero esto a su vez asegura más su supervivencia bajo condiciones desfavorables que estos puedan presentar. También hay ocasiones en las cuales los hermanos mayores matan a sus hermanos más débiles. El texto nos habla de que un número de lo que son las aves, donde aquí se incluye lo que son las rapaces, garzas, las gacetas, los alcatraces y algunos pagatos, practican el fracticio. Págalos. Practican el fracticio, donde comienza cuando los padres ponen 2 huevos. Esto se cree que lo hacen de manera de asegurarse de la infertilidad de un solo huevo, pero una vez naciendo los dos huevos, el hermano más grande mata a su hermano más pequeño para asegurarse de que sus padres le otorguen todo el alimento posible y así asegurar su supervivencia. Así es. Y por último también nos habla de que esto se presenta en las hembras de algunas avispas parásitas, también en las cuales la reina pone más de dos huevos o más en un hospedador, y pues estas larvas van a luchar entre ellas para poder sobrevivir. Así es, y ahí termina. Muy bien. Entonces es el fratricidio, es cuando el polluelo más grande, incluso aquí de esta especie habla de Quiscalus quiscula, es un ejemplo, ¿no? Los polluelos más grandes, como usted lo menciona, demandan más alimento, los pequeños mueren de inanición, falta de alimento, pero también aquí, incluso cuando están todavía en estado altricial, tienden a sacar los huevos del nido, el polluelo mayor, y matar a los pequeños, miren. Y está aquí el ejemplo de las rapaces. Es muy bien. Entonces, es importante esta incubación asincrónica, puesta de huevos primero, nacen primero las crías, después los pequeños, para asegurar por lo menos la sobrevivencia de los mayores. Gracias, muy bien explicado, joven. Bien. A ver, Fernández Cuenca, Jesús Martín. Profa, Sí. Martín me comentó que estaba teniendo problemas para conectarse con Teams. Bueno, por lo mismo no le puedo mandar mensaje a usted, pero le dije que en cuanto pudiera le avisara para que le asignara un tema o pues ver lo de los artículos. Sí, bueno, vamos a ver, perdón, aquí se me trabó esta máquina.
Permítanme. Bien, gracias, no hay problema. Vamos entonces a ver, jóvenes, aquí el esfuerzo reproductivo en su relación con la latitud. Sí, con la latitud. Aquí, bueno, es una teoría, hace comparación en cuanto a los alimentos y la disponibilidad de alimentos para las especies, pero que también tiene que ver con las estaciones del año, ¿no? Aquí habla un poco las aves de regiones templadas, donde hay una marcada estacionalidad, pues tienen un mayor tamaño de puesta, o sea, cantidad de huevos, ¿no? Que en aquellos ubicados en los trópicos o en latitudes más bajas, porque recordemos en los trópicos pues hay humedad, hay temperatura, hay suficiente alimento, ¿no? Y no hay esa marcada estacionalidad. También hace una comparación, los mamíferos de mayores latitudes tienen más descendencias que aquellos que se encuentran en menores latitudes, ¿no? Y miren el ejemplo de esta pobre madre. La mayoría lo conocemos, ¿no? Es el único marsupial que tenemos aquí en México, que son los tlacuaches o zarigüeyas, ¿no? Bien. Habla también aquí, a ver, vamos a ver, permítanme tantito. Los mamíferos, pues ya lo hablé, también en caso de los animales como las lagartijas que viven en latitudes menores, o sea, cerca de los trópicos, tienen un menor tamaño de puesta, se producen a edades más tempranas y presentan una mayor mortalidad que aquellas que viven en latitudes más altas, ¿no? Es decir, en latitud de 30 grados, que ya sería más o menos en donde se encuentran los trópicos, ¿no? Los insectos, también como los escarabajos de regiones templadas y tropicales, tienen en común también la duración de la etapa de huevo, la solvencia de huevo, la tasa de desarrollo, la edad de maduración sexual. A pesar de que los tamaños de puestas son iguales, las especies de regiones templadas pues realizan más puestas, o sea, más número de huevos y por lo tanto ponen un mayor número de huevos. También dicen los vegetales, se puede dar este principio de asignación de recursos de acuerdo a la longitud. A ver, aquí en el libro es de acuerdo a la latitud, ¿sí? Porque estamos hablando desde el trópico hasta los polos, entonces ahí como que hay un error en el libro. Entonces dice 3 especies de espadañas, habla en este caso de Typha latifolia, Typha angustifolia y Typha domingensis. España, a ver, se llaman espadañas, estas donde las encontramos en los ecosistemas acuáticos, ¿no? Esta Typha latifolia, dice, crece en un amplio rango de climas, desde tropicales hasta templados, desde el círculo polar ártico hasta el Ecuador. Esta especie, Typha angustifolia, se encuentra únicamente en las latitudes del norte, climas fríos, y Typha domingensis crece únicamente en latitudes del sur, es decir, en climas más tropicales. Estos 3 tipos de espadañas muestran un gradiente climático en la distribución de energía para la reproducción vegetativa. Esta se reproduce por medio de rizomas, ¿no? Typha angustifolia y Typha latifolia, recordemos, esta puede crecer desde el polo hasta el Ecuador y esta nada más en áreas frías, ¿no? Entonces, estas dos crecen antes, crecen más rápido y reproducen un mayor número de rizomas, ¿no? A comparación de esta última, que solamente es de áreas tropicales, Typha domingensis produce menor cantidad de rizomas, pero más grandes, ¿no? Entonces aquí hay una relación en cuanto a lo que también se menciona, ¿no? Que los organismos de latitudes mayores o regiones más frías, en aves número de puesta mayor, en reptiles igual número de puesta mayor, en mamíferos número de cría mayor, ¿no? Aves lo mismo. Bueno, se cuestiona aquí por qué razón ocurre este patrón de variación geográfica en la asignación reproductiva y se proponen 3 hipótesis sobre el gradiente latitudinal y el esfuerzo reproductivo.
Y vamos a ir viendo aquí uno. Entonces son tres. La primera la hace un ornitólogo inglés, David Lark. Propuso que el tamaño de la puesta en caso de las aves ha evolucionado para que se iguale el número máximo de crías que los padres podrían alimentar. Y hay una relación, jóvenes, por decir, si ustedes tienen el ejemplo, los cotorritos australianos en casa, si les dan mucho alimento, se reproducen relativamente rápido, ¿no? Incluso los polluelos, supongamos que nacieron y a la siguiente puesta, pues todavía no se termina de criar el polluelo cuando la hembra ya está empollando, ¿no? Entre más alimento tenga, pues más número de crías tiene, ¿no? Entonces dice aquí, menciona este ornitólogo que el tamaño de la puesta es una adaptación primero al abastecimiento de alimentos, ¿no? Entonces hay una relación, más alimento, más crías. Expresó que las especies de clima templado tienen mayor tamaño de puesta, al ser mayor la duración del día durante la primavera, cuentan con más tiempo para el aprovisionamiento de alimento y este permite mantener a la prole o a las crías, ¿no? Y en caso contrario, en los trópicos, donde la duración promedio es de 12 horas, hablemos de tiempo luz, ¿sí? El tiempo para el aprovisionamiento es más limitado. Incluso en los trópicos, si alguien ha estado ahí en las regiones de la selva, se podría decir que se oscurece más temprano, ¿no? Aunque bueno, es relativo. A comparación de aquí, la marcada estacionalidad, por decir en verano, tenemos más de 12 horas de luz, ¿no? Bien, entonces esa sería la primera, es en cuanto al aprovisionamiento de alimento y la duración del día en las latitudes mayores, ¿no? 30 grados, donde hay marcada estacionalidad. Ahora, el otro autor es Martin Cody, de la Universidad de California, pues modificó las ideas de David Lark al proponer que el tamaño de la puesta es resultado de las distintas asignaciones de energía para la producción de huevos, la capacidad de evitar a los depredadores y también la competencia. En regiones templadas, las catástrofes climáticas locales periódicas, el ejemplo, inviernos muy crudos o sequías muy agudas, pueden mantener una población por debajo del nivel que los recursos podrían soportar. Es decir, aquí el tamaño de puesta es mayor para que por lo menos algunos individuos sobrevivan, ¿no? Entonces los organismos responden con un mayor tamaño de puesta y una mayor tasa de incremento de la población. En regiones tropicales, donde los climas son más predecibles, hay mayor probabilidad de sobrevivencia y no hay ninguna necesidad de producir una cantidad adicional de huevos o crías. Esa sería la segunda propuesta, ¿no? Entonces la segunda se refiere a los eventos climáticos muy extremos, inviernos y sequías, por eso es mayor la tasa de población o número de puestas. La tercera tesis es la de Philip Ashmole, de la Universidad de Edimburgo, Escocia. Aquí establece este autor que el tamaño de puesta varía en proporción directa a las variaciones estacionales de los recursos, especialmente con los alimentos. Coincide con la primera. Menciona que la densidad poblacional se encuentra regulada principalmente por la mortalidad de los individuos. En invierno, sería ahí conjunta con la segunda, cuando los recursos son escasos, ¿no? La mayor mortalidad en invierno implica más alimento para los que sobreviven en la época de cría, ¿no? Entonces, esto implica un mayor tamaño de puesta. La variación geográfica en el tamaño promedio de la puesta y el tamaño de la población reproductiva se encuentra inversamente relacionada con el abastecimiento de alimentos en invierno. Bueno, aquí entonces en relación inversa, a ver, el tamaño promedio de la puesta y el tamaño de la población se encuentra inversamente relacionada con el abastecimiento de alimentos. Sería el tamaño de puesta, si es mayor, pues se supondría que aquí durante la época de cría, pues tendría mayor disponibilidad de alimento, ¿no? Aunque el rendimiento reproductivo entre organismos parece ser mayor en latitudes más altas, el número de especies comparables para las cuales existe información
pues es muy pequeño, dice, y aún estas tres hipótesis pues no se han podido comprobar, ¿no? Y bueno, aquí el ejemplo, a ver, de la gráfica, relación entre el tamaño de puesta y su relación con la latitud, tamaño de puesta y la latitud, supongo que es el número de huevos, se encuentra representada en la subfamilia Sictiridae, mirlos, oropéndolas, alondras, que serían estos. En América del Norte y América del Sur, el género mundial Oxiura. Bueno, y aquí vemos una relación, una correlación positiva, ¿no? Aquí, entre mayor, aquí sí vamos en los grados de latitud de la Tierra, ¿no? Aquí está más o menos las zonas intertropicales, aquí ya serían las zonas más frías y ya casi, aquí es el polo, ¿no? Más o menos entre 30 y 50 grados, aquí estaríamos nosotros, en zonas templadas con marcada estacionalidad. Aquí pues el tamaño de puesta va aumentando, ¿no? Y este sería para América del Norte, y para América del Sur sería lo mismo, ya casi acercándose a las regiones más frías, pues el tamaño de puesta es mayor. Aquí es el Ecuador, aquí serían las zonas muy, muy cálidas, pues es menor el tamaño de puesta tanto en el hemisferio sur como el hemisferio norte. Y bueno, aquí es un ejemplo, jóvenes, es las puestas del quetzal. Este es el género, esta es una alondra. Y bueno, este no sé qué especie será, este se supone que es una especie acuática. Bueno. El número 12, a ver si se encuentra, por favor. Karina Gabriela. ¿Se encuentra su compañera Karina? Sí, profe, aquí estoy. Buenos días, adelante. Buenos días. Buenos días. En este tema habla de que el éxito reproductivo depende en gran medida de la elección del hábitat. Así es. Esta selección es una característica genética y en parte depende del comportamiento de las especies y asimismo del impacto de las acciones humanas en el paisaje. Ujú. La mayoría de los estudios sobre selección del hábitat se centran en las aves que defienden los territorios reproductivos y como resultado se observa que la selección de hábitat incluye un abordaje jerárquico en el que la selección inicial se basa en las características generales del paisaje, ya que Sí. dentro del área los individuos responden a características específicas de la vegetación o el hábitat. Em, Algo también importante en eso es las especies vegetales presentes, ya que estas pueden producir alimentos que las especies prefieren, como algunas semillas y frutos, o si no también influyen en el tipo y cantidad de insectos que se encuentran disponibles en el área. Sí, Em, También se pueden relacionar con algunas necesidades que son, pues, el alimento como tal, o el albergue, o ciertos lugares para anidar. Ujú. Muy bien. También se menciona que esto de la selección del hábitat es una característica que también se presenta en gran variedad de vertebrados, como peces, anfibios, reptiles y mamíferos. Sí. Venían varios ejemplos, como el de la culebra listada o Thamnophis elegans, algo así. Sí, no la puse, mire. Sí, a ver, ¿qué dice de ella? ¿Qué selecciona? Bueno, esta especie selecciona las piedras de espesor intermedio, que vienen siendo las que están entre 20 y 30 centímetros, Ajá. y descartan las más delgadas y las más gruesas. Esto porque bajo las rocas menos voluminosas es mortal para ellas debido al calor que se concentra, y debajo de las más grandes les resulta casi imposible el calentarse
Ujú. Y pues en las de espesor intermedio, aquí sí puede lograr y mantener la temperatura corporal que necesita por largos periodos. Así es. Ujú. También se menciona de algunos insectos como los pulgones formadores de agallas, Vaya, sí. que estos viven como parásitos en el Populus angustifolia. Sí, los álamos. Y bueno, si estos seleccionan las hojas más largas y descartan las más pequeñas, ya que pues en estas más largas puede elegir mejores posiciones en la hoja y le proporcionan mejor fuente de alimento, por lo que producen individuos más eficientes. Así es. Sí. También hay un caso en el que, aunque el hábitat tenga las características adecuadas para la especie, estas no lo eligen, Ujú. sino que se basan en la presencia o ausencia de otros individuos de su misma especie Ujú. para elegir o evitar dichos sitios. Un ejemplo era el de las gaviotas argenteas. Gente, Bueno, estas, para elegir su hábitat, se fijan en si otros individuos de su especie ya están ahí. ujú. Sí, también, ¿qué más? Em, En caso de depredadores e intrusos, ¿qué pasa? bueno, en caso de que se cuente con la presencia de depredadores o incluso la actividad del hombre, como mencionaba hace rato, Ujú. pues esto pues ahuyenta a las especies para ocupar este sitio y pues buscan otro que sea más adecuado. Ujú. Muy bien. En el caso de las plantas, Ajá. pues como las plantas no se pueden mover como tal, Ya. bueno, esta es la única capacidad con la que cuentan es pues la de la evolución de sus estrategias de propagación en las semillas. Ujú. Muy bien. ¿Investigó algo sobre esto? Bueno, para esto, ¿mande? ¿Investigó algo de cómo se propagan las plantas? Bueno, estas toman como recurso la ayuda de el viento o el agua o incluso algunos animales. Ujú. Así es. Muy bien. A ver, hábleme de cuáles serían los hábitats óptimos y los hábitats marginales y quién los ocupa. Em, los hábitats óptimos Ujú. eh, eran en los que se encuentran características deseables para las especies. Ajá. ¿Quiénes la ocuparían? Los Em, individuos. bueno, pues estos son ocupados más rápidamente. Ajá, por individuos muy territoriales o machos dominantes, ¿no? O hembras también, Sí, hembras dominantes. Y los marginales. bueno, esos son los que se ocupan posteriormente, ya cuando los óptimos fueron elegidos y Ajá, estos ya son por individuos que se retrasaron o que no son los dominantes. así es. O los denominados satélites, ¿no? Bueno, hacíamos una comparación ahí en los dormitorios, ¿no? Las gaviotas. Bueno, entonces estos son por individuos que se retrasan en cuanto a la migración, ¿no? Si son especies que migran, los que llegan al último, pues ocuparán los lugares más marginales. Muy bien.
o los denominados individuos satélites son aquellos que no son dominantes y que tienen poca posibilidad de reproducirse, ¿no? Muy bien, ¿algo más que quiera agregar? No, creo que sería todo de mi parte. Muy bien, gracias. Muy bien, ya está explicado, jóvenes. Entonces, bueno, solamente aquí habla de, a ver, de este autor, a ver si lo encuentro rápidamente. Así, el ecólogo francés James F., quién sabe qué será, estudió a las aves en la Universidad Estatal de Florida, acuñó el término niche gestat, es como configuración del nicho, para describir el perfil de la vegetación relacionada con el territorio de reproducción de una especie, ¿no? Por aquí menciona, dice, además de la estructura de la vegetación, recordemos en las aves siempre van a seleccionar primero, como lo mencionó su compañera, donde tenga los recursos, también el estrato que proteja, ¿no? Recordemos aquí la formación del nido para la reproducción, ¿no? Entonces, para protección del nido, ahuyentamiento de depredadores, ¿no? Entonces, además de la estructura, las especies consideran los tipos de vegetación debido primero a la proporción de alimento, influir en el tipo, en la cantidad de insectos disponibles, como las presas para especies insectívoras, y servir como albergue, pero también como sitio de anidación. Otros requisitos que buscan las aves es encontrar un lugar apropiado para anidar, porque esto necesitan un resguardo suficiente para protegerse, así como las crías de depredadores y las condiciones ambientales adversas, ¿no? También importante en áreas forestales es esto de dejar, no lo puse aquí, oquedades, jóvenes, muchas especies o árboles muertos, incluso en nuestros predios que están bajo aprovechamiento, pues dejar estos árboles para anidamiento de muchas especies, ¿no? Necesitan estos árboles viejos y huecos para hacer nidos, ¿no? ¿Cuál más? Bueno, especies de peces, anfibios, reptiles, como mencionó su compañera, pues buscan un lugar adecuado para reproducción, para protección, obtener alimento y todos estos recursos, ¿no? Pues creo que nada más, no hay más que agregar. Sí, aquí. El ejemplo que viene en el libro es el ejemplo aquí de una comunidad forestal y los estratos que pueden ocupar estos organismos. El ejemplo, las aves. El primero es el chipe de cara negra, que es esta ave. El segundo, el chipe encapuchado. Y el tercero, el chipe suelero, ¿no? Entonces, esta es la estructura de la vegetación que caracteriza el hábitat de estas especies neotropicales, es decir, tienen afinidad neártica y un poco tropical, ¿no? El chipe de cara negra, un pájaro de los márgenes arbustivos del bosque y del campo, de humedales y maleza. Entonces, ¿qué sería? Anidaría en el estrato arbustivo. El B, el chipe encapuchado, un pájaro de bosques pequeños y abiertos, entonces aquí su área de acción sería los bosques abiertos. El chipe suelero, que es un habitante de bosques caducifolios o bosques mixtos de caducifolios y coníferas con suelo forestal abierto, donde está el suelo. Y bueno, dice los rótulos de 9 a 10 metros, 18 a 30 y 15 a 30, pues se refiere a la altura de la vegetación, ¿no? Entonces, para esta especie requiere un estrato de 9 a 10 metros, este de 18 a 30 y este de 15 a 30, pero incluyendo suelo abierto. Pues va a depender de la especie. Hay especies que incluso no anidan en la copa de los árboles, no anidan en el suelo, entonces depende de la especie, es el requerimiento de hábitat. El ejemplo aquí, miren, son aves de los trópicos, ¿no? Estas las encontramos, las jacanas, los oropéndolas, aquí hay en los trópicos. Bien. Se cuestiona entonces aquí cómo las especies seleccionan su hábitat, ya lo mencionó su compañera, utilizan el recurso del agua, el aire y algunos animales. Creo que por acá lo puse, lo vamos a retomar.
es esto. Tipos de dispersión. Cuando estamos hablando de las plantas, utilizan el aire para dispersar sus semillas, le vamos a llamar anemocoria, que es este ejemplo. Bueno, primero gracias, Gabriela. Cuando utilizan el medio del agua, le vamos a llamar hidrocoria. Generalmente en zonas tropicales, pero también en zonas templadas, los cursos de los arroyuelos viajan las semillas y se transportan lejos de la planta madre, ¿no? Entonces utilizan el agua. La zoocoria, va a haber dos tipos, la endocoria y la ectocoria. Zoocoria, primero el transporte de los frutos, semillas, por parte de los animales. Endocoria es cuando, por decir los frutos, algunas aves comen completos los frutos y bueno, pasan por el tracto digestivo las semillas, se escarifican y la defecan a través de, bueno, la defecan, ¿no? Esto es endocoria cuando se la tragan, por decir. Y la ectocoria es cuando hay un transporte, algunas plantas tienen ganchos, pelillos, bueno, unas estructuras donde se nos pegan las semillas, ¿no? Incluso un ejemplo, el trébol, ¿no? Es un ejemplo de una planta cuya dispersión utilizan los animales y se pegan, ¿no? La barocoria es la gravedad, la misma planta expulsa las semillas y caen lejos de la planta madre, ¿no? Otra, la mirmecoria. Aquí generalmente las hormigas son las que transportan esto en zonas áridas, se da mucho esto, el transporte de semillas por parte de las hormigas, ¿no? Entonces aquí hay unos ejemplos de, miren, los murciélagos también muy importantes en zonas tropicales porque son los que, gracias a estos organismos, pues en zonas tropicales hay una gran variedad de plantas, ¿no? Porque son los principales dispersores de semillas en zonas tropicales, sobre todo, lo menciona su compañera, en zonas tropicales las semillas son más grandes, ¿no? Entonces no pueden ser transportadas por el viento y por el agua a menos de que pase un río, pero estos serían los principales dispersores. Bueno, también aquí los tapires, tucanes, pero estos son dispersores de muchos frutos y plantas que comemos frutales, ¿no? Incluso murciélagos son los que polinizan los plátanos por ahí, si no, corríjanme. Bueno, entonces serían las formas de dispersión. A ver, 8.13. Está, bueno, un poquito, está bonito este tema, 8.13. Miguel Ángel López, ¿sí está? López Ortiz. Profesora, Sí. Miguel me comentó que no se iba a poder conectar hoy porque tuvo que ir a checar unos asuntos relacionados con la vacuna. Muy bien. ¿Su compañera Erika todavía viene o es baja ya temporal? ¿Quién es su jefe Ella de ya se dio de baja Ya se temporal, dio. profa. baja temporal? ¿Quién es jefe de grupo del quinto 1? Yo, Daniela, profa, es lo que le iba a decir, que sí, ella ya se dio de baja la semana pasada. Muy bien. ¿Y qué pasa con sus compañeros Roman Jiménez Manuel? ¿Sí está en su grupo o en el 2? Y Pot. Tengo entendido que Pot es de reingreso. Ajá, ¿y está en el 2 o en el 1? A ver, dime un segundo, profa. Está en el 2, profa. En el 2. ¿Y Roman Jiménez? También. En el 2. Oh, miren, bueno, quinto 2. Bueno, de todos modos, estos chicos no sé qué. Bueno, X, vamos a Profa, hacer. bueno, Sí. del compañero Roman, me parece, con él no he tenido contacto. Y de Pot, bueno, él me comentó que pues sí, él me parece que se había dado de baja y pues está otra vez cursando con nosotros, pero me parece que sí le iban a revalidar algunas materias que ya había aprobado el año pasado y una de ellas era ecología. De todos modos le voy a decir que se comunique con usted, o no sé cómo sea el proceso para eso, pero le voy a decir que se comunique. Sí, pero no me acuerdo qué haya pasado. Bueno, ya, lo dejamos así. Entonces, gracias. A ver, chicos, vamos a ver. Aquí habla de dos teorías
que es preámbulo para la siguiente unidad que vamos a ver, poblaciones, ¿no? Aquí las condiciones ambientales influyen en la evolución de las características del ciclo de vida. Vamos a ver dos tipos de características de historia de vida, primero, las características de la historia de vida, un ciclo de vida que exhibe una especie, pues primero es el resultado de los procesos evolutivos, y esos procesos evolutivos van a reflejar las adaptaciones que ya vimos ahí, fisiológicas, morfológicas, etológicas, a las condiciones donde vivan estos animalitos, ¿no? Primero, en cuanto a la clasificación de los ambientes donde se desarrolla una especie, van a variar con el tiempo, van a haber, por decir, ambientes o lugares, ¿no?, de variables o de vida corta, o hábitats, ¿no?, de vida corta o hábitats de vida larga. No sé si lo puse. No. En caso de los hábitats de vida corta, ejemplo, las aves que migran, ¿no?, de un lugar a otro, pues es una parte de su ciclo anual donde pasa, ¿no? Eso lo llamaríamos hábitats de tiempo, de vida corta. Y otros, los hábitats estables o de vida larga o constante, son aquellos que presentan pocas variaciones ambientales, ¿no? Ejemplo, los hábitats de las aves o animales en las zonas tropicales, ahí como que o las aves residentes, ¿no? Sería este hábitat relativamente estable. Bien, vamos a ver aquí en este apartado, vamos a hacer sobre a ver, perdón, espérenme, sí está bien, es teoría de la R. Las teorías de selección de especies R y K. Es decir, especies R, especies o estrategias de vida R lo van a encontrar. Son aquellas especies primeras, son especies de un ciclo de vida muy corta, especies que se reproducen en gran número, especies que pueden ocupar hábitats perturbados, ¿no? El ejemplo de las plantas anuales, bianuales o plantas ruderales, o las primeras plantas, ejemplo, ¿no? En una milpa se dejó de sembrar este año y al siguiente año lo vemos cubierto de muchas plantas anuales, ¿no? Entonces estas plantas tienen estrategia de vida R, un ciclo de vida muy corto, pueden ocupar ambientes perturbados, son generalistas, es decir, cualquier lugar donde caiga la semilla y se reproducen, crecen, nacen, mueren, se reproducen, ¿no? En cuanto a, presentan un patrón de crecimiento poblacional exponencial, es decir, mientras tengan los recursos van a seguir reproduciéndose, ¿no? El ejemplo muy típico, los pulgones, sería una estrategia de vida R, donde tengan alimento, pues va a estar la pulgona produciendo muchos pulgones y crece su población, ¿no? Es un ciclo de vida pues muy corto, muchas crías, el tamaño, a ver qué más tiene, y bueno, creo que nada más no menciona más. A ver, permítanme, estrategia, a ver, vamos, tasa reproductiva elevada, cuando es una baja densidad de población, es decir, cuando hay poquitos individuos, pues, ejemplo, los pulgones crecen rápido, ¿no? El desarrollo es muy rápido de estos individuos porque su ciclo de vida es corto. El tamaño corporal, es corto, es pequeñas, podremos decir, gran número de crías con poca sobrevivencia. Aquí, en cuanto a cuidados parentales, pues hay mínimo o nulo cuidado parental. El ejemplo aquí de esta salamandra moteada, pues se pone bastantes huevos, una capa gelatinosa y la abandona y ya hasta ahí terminó su función, ¿no? Ocupan hábitats transitorios, ambientes inestables, impredecibles, alterados. Aquí la muerte de los individuos pues es independiente de la densidad, generalmente es por la falta de alimentos.
mayor capacidad de dispersión y buenos colonizadores. En cualquier lugar pueden arribar y reproducirse. Pero la desventaja es que responden rápidamente a factores ambientales adversos, ¿no? Por ejemplo, una sequía, pues muere toda la población. Una inundación, igual. Y el ejemplo de Ambystoma maculatum es la salamandra moteada, la que tenemos aquí. Esta habita en troncos y montones de hojas húmedas en los bosques caducifolios. Y en febrero emigran a las lagunas para reproducirse. La hembra deposita hasta 250 huevos que se adhieren en grandes masas debajo de la superficie de agua, y ahí termina su función. No proporciona cuidados parentales a los huevos ni a las crías. Y bueno, ¿qué más? A ver, el otro caso contrario serían las estrategias de vida K. Son especies de ciclo de vida relativamente largo, especies muy competitivas, es decir, son especies especialistas, ¿no? Tienen poblaciones más estables, ciclo de vida, ya mencionó, un poco largo o largo. Aquí entraría el hombre, la especie humana, ¿no? La mayoría de mamíferos, algunas aves. La tasa de crecimiento es lenta en poblaciones pequeñas, pero puede mantener una tasa de crecimiento bajo grandes densidades de individuos, ¿no? Puede enfrentar presiones físicas y bióticas, el tamaño corporal grande, pero tiene un desarrollo lento. Producen, estamos hablando de árboles, pocas semillas, aves o reptiles, huevos o crías. Existe cierto grado de cuidado parental. Aquí la mortalidad se relaciona con la densidad, es decir, con el número de individuos de la población. Si hay muchos individuos y no hay alimento, pues mueren, ¿no? Son especialistas, a comparación de los R, que son generalistas, son especialistas. Cada especie va a desarrollarse, a crecer, reproducir en un hábitat adecuado, ¿no? Eficaces usuarios de un ambiente, porque aquí son especies competitivas, ¿no? Son pobres colonizadores en ambientes que son perturbados. Y el ejemplo aquí entra una estratega acá, aunque no es de un tamaño corporal grande, es la salamandra de Dawson carnado. Aquí ocupa hábitats también del bosque caducifolio. Las hembras solo depositan entre 4 y 10 huevos en un racimo dentro de las grietas de troncos o muñones en descomposición. Aquí las hembras se acurrucan alrededor de los huevos y los vigilan hasta que las crías nacen, ¿no? A diferencia de la otra especie. Entonces serían como las dos ejemplos, ¿no? A ver, ¿qué otra cosa en las especies K? Por ejemplo, en las semillas poseen reservas alimenticias para la nueva planta. ¿Y qué más? Bueno, son colonizadores de hábitat específicos, ¿no? A ver, permítanme, aquí viene otra clasificación. La clasificación de las especies estrategas R y K, bueno, también las especies K, no mencionó, el crecimiento que tienen se denomina logístico, es decir, está restringido a esta variable K, que después vamos a ver que es la capacidad de carga, que es el máximo número de individuos que puede mantener un ambiente, ¿no? Bueno. Ejemplo, aquí dice, la clasificación de las especies R y K se utiliza para comparar especies. La correlación entre el tamaño corporal pequeño, el índice metabólico y la longevidad de los organismos de sangre caliente da como resultado es una especie pequeña que generalmente lo vamos a clasificar como R, y aquellas con mayor tamaño corporal pues los vamos a clasificar como K. Pero hay excepciones, ¿no? El ejemplo de aquí, de esta salamandra. Después, a ver, la salamandra, aquí hay otra teoría que retoma un poco esta y que les dejé que leyeran.
las estrategias de selección de R, C y S. Aquí es una teoría sobre todo para clasificar a las plantas basadas en 3 estrategias de competencia, ¿no? Que es la R, la C y la S, que se relaciona con la adaptación de las plantas a los diferentes hábitats. Vamos a llamar especies R aquellas especies ruderales, las de ciclo de vida corto y comparables con una especie de estrategia R. Colonizan sitios alterados, son de un porte pequeño, un ciclo de vida corto, y aquí la energía pues la destina a la reproducción por su ciclo de vida muy corto. Plantas anuales, bianuales entrarían aquí en el R y tienen una amplia dispersión de semillas, ¿no? Después las especies C, que les vamos a llamar competitivas, que en el otro equivalente serían como las especies K, ¿no? En hábitats predecibles, es decir, hábitats muy especializados, ¿no? Con abundantes recursos, distribuyen recursos solamente para el desarrollo y bueno. Y las especies S, que les vamos a llamar tolerantes, estas son aquellas que crecen en hábitats con recursos limitados, sometidas a estrés, y aquí pues distribuyen más su energía para el almacenamiento, ¿no? Recordemos aquí las plantas que destinan más carbono a la raíz entrarían, ¿no? Y esta es toda una teoría, jóvenes, incluso hay estudios donde se clasifican estas plantas si es R, si es C o si es S, ¿no? Y bueno, un estudio pues sería esto. Incluso hay un triángulo donde se mide, por decir, el estrés, de aquí a acá, si es una planta ruderal, si no es competitiva, y bueno, va la escala en esta parte. Aquí está mejor explicado. El estrés de más bajo a más alto, la competencia de menor a más alta, y aquí sería en esta estrategia de perturbación de la más alta a la más baja, y bueno, dependiendo, incluso sale aquí, ya en los estudios, no sale su especie. Bueno, esto ya es un trabajo ecológico, nos saldría aquí su sitio y sus especies, y sale la nube de puntos y le dice si sus especies son ruderales, si son sometidas a estrés o si son competitivas, ¿no? Y bueno, es toda una teoría esta. Aquí intensidad, es lo mismo, intensidad del estrés bajo y alto, intensidad de competencia baja y alta, intensidad de disturbio bajo y alto. Y bueno, aquí el ejemplo de los pastos anuales, pues son plantas ruderales sometidas a una alta intensidad de estrés y a una intensidad de disturbio del hábitat muy alto, ¿no? El ejemplo aquí creo es un álamo. No, perdón, mi inglés está muy mal. Bueno, aquí el ejemplo es una planta, este árbol está sometido al estrés, sería alto estrés, pero baja intensidad de competencia se desarrollarían aquí, ¿no? Es una planta tolerante al estrés. Y esta planta es especie competitiva, predominante bajo condiciones de baja disturbio y bajo estrés, ¿no? Sería más o menos así. Bueno. Muy bien. Vamos por último, perfil de investigadores y cuestiones de ecología. A ver, perfil de investigadores, María del Rosario Cordero. Buenos días. Buenos días, le escuchamos, por favor. Bueno, en este tema explica el papel del intercambio en la asignación de energía, Sí. en la evolución de características de animales, y es una de las investigaciones de Alexandra Basolo, y que ha cambiado el punto de vista en la que los ecólogos del comportamiento visualizan la evolución en la selección de pareja. Sí. Al inicio menciona que las características que resaltan a los machos de muchas especies de animales, como el color, las aletas o el plumaje, siempre fueron un dilema para la teoría de la selección natural. Sí. Pues muchas de las hembras durante el proceso de selección de pareja prefieren a machos
con características más llamativas. Pero también se dice que el invertir en estas características reduce la cantidad de energía disponible para otras actividades que se relacionan con la eficiencia individual, como lo son la reproducción, las defensas, la habilidad para evitar depredadores y el crecimiento. Las investigaciones se basaron en pequeños peces de agua dulce del género Scyphoporus que habitan en América Central. Menciona que el pez espada tiene un dimorfismo sexual en la aleta caudal, pues los machos tienen un apéndice caudal alargado y colorido, el cual se conoce como espada, pues de ahí su nombre. Sí. Pero pues que esta característica no se presenta en las hembras. También se dice que este apéndice no tiene ninguna función y que solo pues sirve como una característica para llamar la atención de las hembras en la selección sexual. Y para comprobar que esta característica es igual se debe a la selección femenina, Basolo realizó varios experimentos para poder determinar si las hembras demostraban alguna preferencia por la longitud de la espada de los machos. El estudio pues se realizó en una cola de espada de la especie de Scyphoporus egerim, y menciona que se realizó un experimento 5 veces. En que se daba a elegir a una hembra entre 2 machos con diferente longitud de espada. Y los resultados obtenidos indicaban que las hembras preferían a los machos con espadas más grandes. Para determinar esto, se contabilizaba el tiempo que pasaban las hembras relacionándose con los machos, y cuanto mayor era la diferencia entre el tamaño de las espadas de los machos, mayor era la diferencia del tiempo que la hembra se relacionaba con ellos. Y se menciona que estas características también benefician a los machos, dándoles pues una mayor posibilidad de apareamiento, pero pues implica más gasto de energía, pues en la locomoción se absorbe gran parte de la cantidad de energía disponible en el pez, y la carga de espada del macho puede influir también en el coste energético en el nado. Y pues que para evaluar este costo asociado en la longitud de la espada del macho se realizó otro experimento con el pez espada de Scyphoporus montezumae, Sí. cual se encuentra en México, y que estos peces igual tienen una aleta caudal asimétrica como resultado de una especie extendida, de una espada, perdón. Y el experimento se diseñó para poder cuantificar los costes metabólicos de las aletas de espada durante 2 tipos de nado, el nado de rutina y el nado de cortejo, el cual pues se realizó en machos que tenían la espada y machos que no la tenían. Se eligieron machos con aletas de espada promedio y se realizó, me parece que un corte quirúrgico en la aleta de los machos, y se hizo una comparación en el nado de rutina, el cual pues ocurre sin la presencia de las hembras, y el nado de cortejo, el cual pues involucra una serie de maniobras activas en presencia de la hembra. Este estudio pues se realizó en una cámara respirométrica, la cual medía el contenido de oxígeno en el agua. Pero pues en donde se encontraba la hembra se suspendía pues esta medición. Durante el experimento se medía el contenido de oxígeno para determinar la frecuencia de la respiración, en donde un mayor consumo de oxígeno indicaba que había un coste metabólico mayor. El resultado de este experimento demostraba que había un coste de energía mayor en el cortejo. Pues observaba un cambio en el comportamiento de los machos en presencia de las hembras, pero pues también se observaba que los machos con espada tenían un elevado costo de energía tanto para el nado de cortejo como para el nado de rutina. Pues se dedujo que sin duda los machos con espadas más largas tienen más posibilidades de apareamiento, sin embargo pues implica más costo de energía en el nado, y también se menciona que los machos con espadas más largas tienen más posibilidades de atraer depredadores. Así es. Eso sería todo.
Eso sería todo muy interesante. Miren, aquí solamente es un atractivo visual para las hembras, ¿no? Tanto a los que no les cortaron la cola, espada normal, aquí es el nado normal, es bajo su consumo de oxígeno, pero cuando están las hembras, pues consume más oxígeno en el proceso de respiración, y a los que les estirparon la cola, pues aún así el consumo de oxígeno en el nado normal y en el nado con la presencia de las hembras, pues también es más, bueno, no tan alto como los machos que no se les extirpó el apéndice, ¿no? Entonces aquí, pues únicamente la extensión de la cola, y por ahí investigué, pues no, ni siquiera son cuánto, casi 3 centímetros de largo, ¿no? Es su cola muy pequeña, ¿no? Pero en lo colorido también. Entonces aquí los machos invierten más energía al caudal, ¿no? La aleta caudal. Muy bien, gracias, muy bien explicado. Por último, vamos con cuestiones de ecología que tienen que ver con el maíz. A ver, Daniela, por favor, si puede comentarnos qué dicen cuestiones de ecología. Profesora, ese tema creo que me tocaba a mí. A Creo ver, que igual iba a decir, profesora. sí es cierto, Andrea, perdón. Sí, adelante. ¿Sí me escucha bien? Sí, adelante. Gracias. Bueno, pues dice que el título del artículo es El ciclo del maíz, una historia de selección no natural. Así Y es. bueno, explica que el maíz es uno de los cultivos más importantes, uno de los cultivos alimenticios más importantes del mundo, Ajá. y que aproximadamente unas 600 millones de toneladas o aproximadamente 100 kilogramos por persona del planeta. Este, y bueno, también dice que esta, que el maíz ha sufrido una transformación no natural, o sea que el ser humano la ha causado para su beneficio. Ajá. Y pues bueno, dice, empieza como el maíz hace aproximadamente unos 7 meses a partir del teosinte, que es una hierba que crecía pues de manera salvaje al sur de México. Y también dice que hay 5 especies de teosinte y una es el sea maíz. Y dice que los granos de ese pues maíz salvaje pues eran más pequeños, no estaban pegados, tenía pocas hileras, y poco a poco con el como descubrimiento de ese cultivo se comenzó a saber que era importante en la alimentación o que se podía utilizar como alimento. Y empezaron a usarlo para incrementar su reproducción, la producción de pues el grano, la semilla. Y así fue como pues los seres humanos han ido cambiando su ciclo de vida para adaptarlo a lugares más secos, en donde las lluvias en verano no son tan abundantes, Sí. desarrollando pues su sistema de raíces. Bueno, y también así como se han mejorado, también han reducido su capacidad en algunas especies para tolerar el agua o plagas o su resistencia a las malas hierbas, y la sequía. Y pues actualmente el teosinte está en amenaza de extinción, y los científicos están estudiándolo para poder extraer sus condiciones genéticas favorables, pues como ya lo mencioné, para la resistencia de los insectos y el perennialismo. Que sean más perennes, muy bien. Sí. Muy importante, jóvenes, ahora con todos estos transgénicos, variedades, importante rescatar nuestras especies
silvestres, ¿no? Incluso en casa, a lo mejor todavía sus padres, sus abuelos, pues hacen la selección de las mejores mazorcas, los mejores granos para el siguiente cultivo, ¿no? Pero quienes utilizan maíz que nos vende, por decir, Monsanto, que Ingenta y Sangenta y todos esos, pues no tienen viabilidad más que si la producción lo compran, la primer producción sí es muy alta, pero si ustedes quieren volver a rescatar alguna semilla de esa producción para la siguiente ya no es el mismo rendimiento, ¿no? Entonces se tiene que estar compre la semilla a estos proveedores, ¿no? Importante, por ahí hay un programa de rescate de maíces criollos. En Oaxaca incluso hay una tipo como feria, tianguis a cada año, donde cada productor, pequeño productor, pues hace esa exposición de su material genético de los diferentes maíces de esta región, ¿no? En México, la Narro pues tiene ahí en sus instalaciones el principal banco de germoplasma de maíz. Y bueno, hay que rescatar estos maíces nativos, como dice su compañera Teocintle, pues está en peligro de extinción, pero todavía, bueno, tuve la oportunidad de ir acá por Puebla, en la Sierra Norte. Ustedes pueden encontrar todavía este Teocintle, parece pasto. Incluso hay gente que lo aprovecha, hace tortillas con ¿no? Entonces todavía tenemos poblaciones silvestres, hay que rescatar todo este acervo, jóvenes. En México es muy rico en este acervo del maíz, y el maíz pues es una de las bases alimentarias para nosotros, ¿no? Me permití buscar aquí algunos trípticos. Cerca de 220 razas de maíz existen en América Latina. De ellas 64 se han identificado en México, 59 son nativas y se han reducido solamente a 7 grupos. Bueno, hace 8,000 años fue domesticado. Su aprovechamiento por las diferentes culturas. Más de 600 platillos con maíz se elaboran en México, pues es la base, ¿no? La tortilla, por ahí se hace un estimado de que consumimos por lo menos 4 kilos, 4 kilos de tortillas al mes por habitante. Bueno, pues merece la pena, pues, tener este acervo, ¿no? Las palomitas, el maíz palomero. En México ya se está perdiendo esta variedad importante que se tiene que importar de Estados Unidos, ¿no? Se elaboran azúcares, caramelos, chocolates, refrescos, levaduras, harinas. Bueno, ahorita vamos a ver un tríptico de todos los derivados del maíz, incluso las bolsas que tenemos como biodegradables, pues ahora lleva una componente del maíz, del olote, del centro olote que le decimos. En la industria, en los plásticos, textiles, químicos, insecticidas, pegamentos, detergente, papelería, tabaco, bueno, en todo estos ornamentales ni se diga. Es una planta pues maravillosa, ¿no? 130 kilogramos de maíz blanco es el consumo per cápita promedio al año en México. El gasto total que los mexicanos invierten en su alimentación corresponden al maíz, 20%, 90% de las tortillas que consumen los mexicanos son de maíz transgénico. Todo importado, incluso es el maíz que vende para consumo animal, ¿no? Es el que estamos comiendo en la industria de la tortilla. Principales productores de maíz. A ver, vamos con el primer lugar, Estados Unidos. Segundo lugar, miren, China. Híjoles. Tercer lugar, Brasil. Cuarto lugar, Unión Europea. 5, Argentina. 6, Ucrania. Y nosotros ocupamos el honroso 7º lugar. O sea que no somos autosuficientes todavía en la producción de maíz. Tenemos que importar mucho maíz de Estados Unidos. Usos del maíz, aquí según el tríptico de la Universidad de Iowa, miren, bueno, está en todo el maíz, es un recurso estratégico. Incluso por ahí hay trípticos de cuánto, por decir, en Argentina es su tasa per cápita por producción de maíz, ¿no? Entonces, pues hay que voltear un poco a estos recursos, jóvenes, que
pues tenemos el acervo de tanto maíz, de verdad, y creo que no somos autosuficientes todavía en producción de maíz. Y bueno, maíz palomero, jóvenes, está perdiendo esta variedad en México, entonces hay que hacer algo por estas especies, ¿no? Y bueno, sobre el maíz, aunque dicen que la tortilla engorda, pues no, por aquí menciona, es un alimento fundamental en los países porque proporciona la mitad de la ingesta diaria de calorías y casi el 60% de proteínas. Ayuda a prevenir ataques cardíacos gracias al contenido de ácido fólico. Excelente antioxidante debido a que contiene vitamina A en forma de betacarotenos, contiene vitamina B7 necesaria para la absorción de proteínas y para mantener una buena salud de la piel y el cabello. Ideal para el correcto funcionamiento del cerebro gracias a su riqueza de tiamina. Un elote aporta entre 150 y 200 calorías dependiendo del tamaño. Gracias a la fibra ayuda a controlar el colesterol y a prevenir el estreñimiento. Entonces hay que consumir elotes, jóvenes. Importante esto, rescatar los maíces palomeros, que ya es preocupante esto, que ya casi esta variedad está perdiendo. Y bueno, es un tríptico de la Conavio, es toda la diversidad de maíces que tenemos en coloración y pues lo único que estamos consumiendo es maíz amarillo, destinado a la producción para animales y lo demás, salvo en las comunidades rurales que, bueno, se puede dar el lujo todavía de consumir esta variedad de maíz, ¿no? Y acá en Texcoco, pues puro maíz amarillo, no hay más, perdón. Y bueno, la variedad que vende Simit, pero por ahí platicando con todo esto, hubo alguien que compró la semilla y dice, sí, la primera producción fue muy bonita, tuve mucha producción, pero ya la siguiente, pues, ya no pude rescatar, dice, tiene uno que volver a comprar. Y bueno, chicos, se termina este bonito tema que es los ciclos de vida de las especies que mencionaba al inicio. Si no hay estos ciclos de vida, pues no habría ninguna forma de vida en nuestro planeta. Y bueno, regreso a la clase, no sé si tengan alguna pregunta, jóvenes. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Preguntas? Profesor, Sí. yo tengo una pregunta respecto a los temas. Lo que pasa es que en la tablita vi que a mí me tocaba cuantificando la ecología y era un cuadro diferente al del maíz. Sí. Por ahí les había comentado que quien les tocó cuantificando la ecología, porque por favor comentaran los artículos que subía. En ejemplo, usted va la próxima clase, quiero que hable sobre el artículo que subí de estrategia C, S y R. Por favor. Sí, profe, está bien. Gracias. Sí, muy bien. A ver, Barradas Huerta Alan. ¿Está por ahí, Alan? Sí, maestra, aquí ando. A ver, Alan, le tocaba la introducción y bueno, no le pedí su participación, pero puede aportar. A ver, ¿qué podría aportar? Ah, muy bien. Por ahí usted subió, a lo mejor lo dejamos para interacciones, está muy interesante Bueno, primero le quiero pedir que por favor pase la liga de las plantas, de la planta como estrategia para huir de los humanos. La página que subió usted ahí a publicaciones se las pase a sus compañeros porque lo vamos a retomar en interacciones ecológicas. Está bien. Ana, ¿cómo le puedo calificar? Usted dígame, ¿quiere dar algún artículo o algo interesante para calificarle participación? Usted dígame. A ver. No se me ocurre algo que yo pueda Busque un artículo al que a usted le interese, aportar. que tenga que ver con ciclos de vida.
Y no ¿De alguna especie en particular o la que o usted algún quiera, sub- lo que usted quiera, nada más que tenga que ver con ciclos de vida o con estrategia R, estrategia K, lo que usted quiera sobre este tema, que a usted le interese. ¿Está bien para el miércoles? Sí, por favor. Ok, perfecto. Ajá. Igual ese día ya no le dije nada de que estaba diciendo la introducción que me tocaba a mí porque tenía fallas en mi internet y Y cuando ya. llegué ya había terminado de exponer. Bueno, muy bien. Entonces, miren, chicos, vamos a hacer una cosa. Quien no pueda por X causa, pues busque un artículo y nos lo comenta de qué trata, pero que tenga que ver con el tema. ¿De acuerdo? Y pues ya, bueno, otra cosa, 5 minutos. Miren, estuve revisando su primer examen, pero no le encontré aquí en la plataforma cómo regresárselos, pero no sé si ustedes puedan checar el examen. La verdad no sé si les da oportunidad de ver el examen y ver su calificación porque ya la tiene. Entonces les pido de favor que revisen y a ver si pueden ver el examen, incluso ahí los aciertos y las fallas y las correcciones, jóvenes. ¿De acuerdo? Solamente en examen. Lo demás sí se les puede regresar. Los exámenes no encontré cómo regresárselos, la verdad. Entonces, para que chequen su calificación, por favor. Y pues nada más, nos vemos el próximo miércoles con el siguiente tema, que ya es estructura de poblaciones, ya la unidad 3 y le toca al quinto 2, por favor. El tema, el 9, estructura poblacional. Y pues nada más, nos vemos, jóvenes, o si tienen algo que agregar, en 4 minutos. Profa, solo para comentarle, ahorita intenté abrir lo de la evaluación 1 y Ajá. solo me aparece, ya se envió tu respuesta, no aparecen los resultados. Pero, ¿no encuentra su calificación? No, solo dice que hay 25.5 puntos disponibles, pero no dice nada más. Oh, ya. Híjole, ¿cómo le haré? Sí, porque trae, por decir, ahí, ¿cuántos aciertos? Son 25 aciertos, 25 fue el total de puntos y ahí les dice cuántos aciertos tienen y ya pues nada más hacen una regla de 3 y ya está su calificación, jóvenes. Si les pone el número de aciertos que tuvieron, ¿no? ¿Tampoco se los pone, Bianca? Perdón, profa, es que se me trabó un poco lo que dijo. Que si no le pone el número de aciertos que sacó. No, solo dice los que hay disponibles, pero me parece que dice como 20 puntos de 25 o algo así, y ahora solo aparece los que hay disponibles. Sí, si le sale 20 entre 25, los 20 son los aciertos que sacó y los 25 son 25. Es el 25 es a 100, como 20 es a tanto. No, profa, eso no aparece. ¿No aparece? Oh, bueno, pues entonces se las tendré que enviar a ver si se puede, por mensaje. ¿De acuerdo? Es que no encontré para regresárselos y que ustedes vieran en dónde hubo fallas, ¿no? No errores, son fallas, nada más. Pero bueno, entonces dejen buscar a ver cómo lo puedo regresar. Bien, chicos, gracias y les deseo feliz inicio de semana, felices clases y nos vemos el miércoles. Gracias, profe. Nos vemos.